Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, le preguntamos sobre esta situación, ¿cómo ve las conclusiones que saca este informe aprobado por esta Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional? Bienvenida, Amanda, y gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, Vero, ¿cómo estás? Bueno, saludo a toda la gente de Radio Sucesos. Un poco como lo has dicho, ¿no? Vale la pena aclarar que el primer informe que fue propuesto por Viviana Zambrano no está archivado. Ambos informes que se han llamado el de mayoría y el de minoría, ambos informes van a ir al pleno. Eso como un paréntesis. De Pero acuerdo. bueno, realmente ha sido una no es una sorpresa que la asamblea es un espacio de plata botada, ¿no? No es una sorpresa, ya lo sabemos todos, ya lo hemos visto. Quizás el único tiempo en los últimos años en el que ha habido realmente una acción por parte de la asamblea fue cuando mi papá fue presidente de la Comisión de Fiscalización, a los años que la asamblea hacía su trabajo. Pero realmente con la calidad de asambleístas que hay ahora, no es de sorprenderse todo lo que hemos visto, pero lo que sí es un atropello, primero, eh, a esta familia, a estas personas que hemos sido revictimizadas una y otra vez por sus sucios juegos políticos. Pero además, la democracia y la libertad de expresión han sido totalmente atropelladas, porque lo que vemos aquí es como este informe que se vuelve de mayoría, y en esta mayoría hay que decir quiénes, o sea, quiénes están también. El informe de mayoría es presentado por la bancada de ADN. Eso es lo más preocupante de la situación, porque cuando Daniel Noboa había pasado recién a la segunda vuelta, después de ese debate en el que parecía un joven despierto y que podría articular 10 palabras seguidas, pasa a la segunda vuelta con una serie de ofertas. Entre eso, lo que él ofrece para ganarse el voto villavicencista es investigar a profundidad y llegar a las últimas consecuencias de esta investigación para no dejar el crimen en la impunidad. Y como tú lo has dicho, este informe de mayoría, que ha ganado con 6 votos de 7, es el informe de la impunidad. Lo que han hecho es, bueno, el partido Construye había preparado un informe en el que eh, se habla sobre la carrera de Fernando Villavicencio y justamente evidenciando cómo todas sus investigaciones periodísticas lo pusieron a él en el ojo del huracán, porque realmente eso es lo que había pasado. Durante más de 20 años, el Fernando hacía un periodismo de investigación muy profundo, pero desde el Correato, el Fernando se enfrenta realmente a cosas nunca antes vistas. Si bien antes también había sido perseguido, antes también había estado en condiciones adversas, a partir del Correato empieza una ola de violencia, no solamente para él, sino para el gremio periodístico. Ser periodista se convierte en algo sumamente peligroso y eso es algo que no podemos ignorar. Y no lo digo solo por esta familia, sino que si lo ignoramos, va a volver a suceder. Y así suele ser la gente, ¿no? Hasta que no le toca a ellos mismos, entonces no son capaces de entender la dimensión de las cosas que están sucediendo. Pero estamos viviendo en el país de la impunidad. Y lo decía el mismo Fernando, la impunidad es la raíz del mal, porque el hecho de que en nuestro país la institucionalidad sea tan débil, que viene la bancada de gobierno con un informe hecho en una hora, en el que ellos dicen, se mantiene el 70% del informe de Construye. Claro, la parte, la fecha, el nombre, el orden de las sesiones, que esa parte realmente es la menos importante. Lo interesante del primer informe, que tiene sus fallas, ¿qué te digo? No es que me hace feliz el primer informe. El primer informe llega a una conclusión que es obvia. El primer informe llega a la conclusión obvia de que el crimen es un crimen político. Pero por Dios, de ahí debíamos partir.
Imagínate cuántos recursos se han gastado. Seis Imagínate cuánto meses más trabajo. tiempo, ¿no? Imagínate 6 meses de un trabajo para llegar a la conclusión que era obvia. Aún así, era un buen punto de partida. Ok, es un informe que dice que el crimen es político y enumera cuáles eran los enemigos políticos. Enumera a estas personas que están implicadas dentro del caso Metástasis y Purga. Enumera también a estos asambleístas que habrían estado planificando un atentado modalidad sicariato en contra de mi padre. Entre ellos, Ronnie Aliaga, representante de la bancada RC, y Pablo Muentes, representante de la bancada del Partido Social Cristiano. Estos son los partidos que votan en contra de este informe. Entonces, es ridículo poner o sea, que las ratas cuiden el queso, ¿no? Eso es como la parte que es totalmente indignante. Luego hacen este otro informe en menos de una hora, eso me hace sentir que lo tenían hecho, que lo tenían listo, que era una jugada preparada, incluso porque mientras estaba dando la sesión, yo estaba viendo por Facebook, pero me llega una noticia de que tienen listo un nuevo informe. Entonces yo incluso lo digo en el noticiero de Notimundo con Fausto Yepes. Antes de que se presente el informe, ya sabíamos que había un segundo informe. Eso me parece algo terrible. Y luego justo en ese momento, el asambleísta Benítez, si no me equivoco, dice, paremos la lectura del informe, pasemos directamente a las conclusiones y a la votación. O sea, estamos llenos de estas jugarretas para la impunidad. Lo más complicado, y lo vuelvo a decir, es que este informe venga de la bancada de gobierno, porque significa que el presidente Daniel Noboa se ha olvidado cómo llegó él a la presidencia. Él llegó con un altísimo número de votos villavicencistas, porque en ese momento esa era la coyuntura y ningún villavicencista iba a votar por Luisa González. Entonces, si el presidente que ahora lo tenemos ahí en Carondelet está ahí, es porque el voto villavicencista no tenía otra opción, pero porque él se comprometió además a llegar al fondo de las consecuencias de esta investigación. Es obvio que sabíamos que con Luisa González no iba a haber ninguna investigación, pero ha sido una sorpresa totalmente ingrata ver cómo ahora se juega la impunidad también en este caso, porque ya lo hemos visto cómo ha pactado para poder llegar a la impunidad y hacer lo que le da la gana. Entonces, realmente es doloroso, pero no vamos a permitir que esto se quede en la impunidad. Qué complejo este caso, Amanda. Bueno, esta comisión ocasional que investigó durante 6 meses y saca estos dos informes, llamó la atención este segundo que se aprobó, porque el primero, hablemos del primero un poco, porque este informe, además de concluir que el crimen de Fernando Villavicencio era un crimen político, que como dice Amanda, Villavicencio era un poco obvio esto, este informe también relataba las investigaciones de personajes involucrados y amenazas que recibió Fernando, también se refería al tema de los implicados y procesados en el caso Metástasis, algunos temas que sí son importantes y sobre todo esta conclusión, ¿no? De que fue un crimen político. ¿Qué podría pasar con este primer informe que, como usted menciona, no es que se archivó, sino que ahora hay un informe de mayoría de minoría que también va al Pleno? ¿Qué podríamos rescatar de estas conclusiones del primer informe que no fue aprobado por la comisión que investigó el caso de Villavicencio? Bueno, realmente, como te digo, pienso que eh, en vez de hacer su trabajo, los asambleístas lo que están haciendo es jugándose sus números políticos. Entonces, eh, es absurdo decir que el crimen de Villavicencio no es político. Ahora ambos informes van a pasar al Pleno. Entiendo que ahí el Pleno puede decir como si se resuelve que sí se recibieron estos informes. También pueden pretender seguir moviendo la narrativa de que no fue un crimen político y de que fue un crimen de delincuencia común, que eso sería un daño muy grave para la democracia de nuestro país, pero también pienso que sería un error tremendo porque la ciudadanía, la gente, esta familia, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ahora, alguien me preguntaba ayer con un tonito sarcástico, pero entonces, ¿qué quieres que diga el informe? Yo digo, la verdad, nada sería suficiente, pero no les limpien pues las caras a los pillos. Eso sí ya es como, es el colmo de la contra, ¿me entiendes? O sea, lo que sería interesante es que se puedan generar leyes, primero para prevenir cualquier ataque
contra los medios de comunicación, contra los periodistas valientes que se atreven a denunciar la corrupción estatal, porque debe haber una protección, pero vemos lo contrario, vemos que este gobierno ha eliminado, por ejemplo, este fondo que podía haber para la protección de los periodistas. Entonces me doy cuenta por dónde va la línea. Y también hemos visto al presidente utilizar todo su aparataje en contra de sus diversos enemigos. Él mismo lo ha dicho, soy un pésimo, pésimo, Un mal pésimo enemigo. enemigo. Claro, entonces, como es un mal enemigo, es peligroso justamente que estén los periodistas tan indefensos, más aún personas como Fernando Villavicencio, que él iba en carne a poner su denuncia en contra de la corrupción. Eso es algo que ya rebasa como el límite del periodismo. Él llevó el periodismo a otro nivel y por eso es una persona pues con ese corazón y con ese cerebro tan impresionantes que pudieron trascender realmente y no quedarse solamente como en la denuncia o en filtrar audios, nada que ver, sino realmente en un trabajo muy profesional y muy sesudo del periodismo. Entonces, a mí me preocupa muchísimo lo que puede pasar, sobre todo porque el primer informe tenía algunas cosas como bien interesantes sobre el tema de los antecedentes, que es Así lo es. único que nos va a permitir entender cómo es que es un crimen político, cómo es que el Fernando llega a ser tan incómodo para la mafia narcopolítica. Si no logramos sanear y entender eso, nos va a perseguir por el resto de nuestra historia. Hemos visto países hermanos que ya han tenido que lidiar con eso por más de 30 años. Lo hemos visto en Colombia. Y justamente en una entrevista que pude realizarle a Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, él me dice algo muy lindo. Él me dice, no podemos dejar heridas abiertas, porque esas heridas abiertas se llenan de pus y luego nos va a pasar factura. Entonces, todos esos asambleístas, yo les pido que se pongan la mano en el corazón. ¿Tienen hijos? ¿Tienen familia? ¿Quieren un país lleno de narcopolítica para el futuro de sus hijos? ¿Eso es lo que quieren realmente? Yo no puedo creer que Adrián Castro, de la bancada de gobierno, sea el que presenta un informe en el que dice que el asesinato de mi padre es consecuencia de la ola de delincuencia que ha habido en el Ecuador. Y por supuesto, hay una responsabilidad de funcionarios, de la policía, de su círculo, del círculo cercano de la policía, de todas las personas que están en sus cargos y que no corresponden a su formación. Todo eso es cierto. Y parte de eso, y una parte potente de eso, también se recoge en el otro informe. El problema del informe aprobado es que lo que hicieron fue limpiar los nombres de todos las personas que habían sido los enemigos políticos de mi padre. Entonces, ¿de qué sirve ese informe realmente? No sirve de nada. Lo único que hace es revictimizarnos como familia. Segundo, disminuir la importancia de este crimen. El mismo presidente Daniel Noboa, el 9 de agosto, puso un tuit que yo ayer lo compartí en mi propio Twitter, en el que él decía, este crimen político no se va a quedar así. Ahora su propia bancada presenta un informe que dice que no es político. Entonces, para mí no hace sentido, simplemente responde a jugadas políticas manipuladoras y eso no lo vamos a permitir, querida Verónica. Es por eso que con esa indignación y también a puertas de la sesión de audiencia de juzgamiento de los sicarios que siguen, que están detenidos, estamos planificando unos plantones los días jueves en la Fiscalía General del Estado a las 3:30 de la tarde. Todos los jueves nos vamos a reunir eh, con una gran bandera, la bandera de la verdad, de la responsabilidad, de la justicia. No queremos banderas políticas. Les pedimos a todas las personas que nos quieran apoyar que vengan con ganas de luchar por la justicia y la democracia, pero que bajen sus banderas políticas y vengan realmente a acompañarnos en esta lucha por la justicia, porque esta vez nos ha tocado a nosotros, pero si no se toman cartas en el asunto, le puede pasar a cualquiera. De esa manera es como actúa el poder y actúa justo, ¿no? Como lo decía el Fernando, no puede existir narcotráfico si no hay poder político. Y mientras esto esté enquistado, va a seguir pasando. Esto es un fenómeno social. A cualquier persona que levante la voz en contra de lo que está sucediendo,
va a pasarle lo mismo y van a decir que no es un crimen político, sino delincuencia común, tal cual le hicieron a Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Es algo terrible que en el Ecuador sigan pasando estas cosas, es una vergüenza realmente. Crímenes que no pueden quedar en la impunidad. Yo quiero agradecer a Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, por comentarnos sus impresiones después de que esta comisión ocasional que investigó el crimen de su padre, pues llegó a las conclusiones que llegó y aprobó el informe que aprobó. Lamentablemente tenemos que terminar esta entrevista, Amanda, por el tiempo, pero gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de lo que suceda también en el Pleno y de lo que suceda con las investigaciones que está realizando la Fiscalía. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, les esperamos el jueves en el plantón.